Hola, ¿qué tal? Somos Liderazgo Matemático. En este caso hemos traído 5 problemas del primer tema, que va a ser conjuntos. Son problemas que son para desarrollar un poco tediosos, pero vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible. A ver, por ejemplo, este primer problema nos dice: en un grupo de 64 damas se observó lo siguiente: 25 son simpáticas, 36 blancas, 12 solo blancas, 8 son blancas, simpáticas con ojos pardos, 18 no tienen estas características. Además se sabe que además se sabe que todas las damas de ojos pardos son blancas. ¿Cuántas damas son blancas y simpáticas que no tienen ojos pardos? Entonces, ¿cuál es la parte importante de nosotros poder resolver un problema de matemática? Lo esencial, ¿no? Primero, tener una buena interpretación, que nuestro total es igual a 64 damas. Correcto. Ya. Luego, ¿cuál es lo que nos menciona? Nos menciona que son simpáticas. Por lo tanto, si nos menciona que son simpáticas, luego que son blancas, nos está dando ya dos características, o sea, dos conjuntos. Pero a su vez nos va a dar un conjunto más, o con ojos pardos. Y la pregunta nos dice que no tienen ojos pardos. Por lo tanto, en total vamos a tener tres conjuntos, que son simpáticas o no simpáticas, obviamente, que son blancas o no blancas, y que tienen ojos pardos y que no tienen ojos pardos. ¿Por qué asumimos eso? Porque también hay una parte que nos dice 18 no tienen estas características. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestro cuadro, que normalmente debería ser de doble entrada, donde yo pondría simpáticas y a la vez pondría a las que no son simpáticas. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendríamos nuestros dos cuadros, nuestras dos entradas. Ahora vendría la otra segmentación: blancas y por otro lado las que no son blancas. Y ya está nuestro cuadro de doble entrada. Pero como mencionamos en un inicio, no solamente tiene que ser un cuadro de doble entrada, porque también nos mencionan color de ojos. O sea que va a ser damas con ojos color pardo y otras que no tienen color de ojo pardo, ¿no? Otro color verso. Entonces esto se va a segmentar de dos maneras, así y así. OP colocaremos ojos pardos y NP no pardos. Ojos pardos, NP no pardos. ¿Sí? Este es lo que nosotros tenemos ya segmentado todo nuestro cuadrito. Y ya una vez que tenemos esto, créanme que el resto ya viene solamente por inercia a la hora de resolver. Por ejemplo, volvemos a leer, dice 64 damas. Ese es el total, correcto. Se observó que 25 son simpáticas. Entonces 25 damas son simpáticas. Ya está. Por lo cual, si en total son 64 personas, asumo que la diferencia, que sería 39, para llegar a las 64 damas, 39 no son simpáticas. Muy bien, sigamos leyendo. 36 son blancas. Entonces blancas es todo esto. Por lo tanto, lo que me falta para llegar a 64, que son el total de damas, vendría a ser la cantidad de 28. Muy bien, sigamos. Dice 12 solo blancas. ¿A qué se refiere con solo blancas? Es ahí lo que yo les decía, la parte de interpretación es muy importante. Si en algún momento me mencionó simpáticas y luego blancas, y me está aclarando que solo blancas, debo asumir que solo se refiere a esa característica, o sea que son blancas, o sea que ninguna otra característica más. Entonces, si son blancas, debe estar en este lado, ¿correcto? Y no debe tener ninguna otra característica, o sea que no van a tener ni ojos pardos, ni tampoco son simpáticas. Entonces, esas 12 chicas van a estar aquí. Listo, proseguimos. 8 son blancas, ¿correcto? Simpáticas y con ojos pardos. Por lo tanto, vendría a ser este pequeño segmento: blancas, simpáticas y con ojos pardos. Por lo tanto, acá colocaremos el 8. ¿De acuerdo? Dice 18 no tienen estas características. ¿Qué significa? Que no van a ser blancas, que no van a tener ojos pardos y que tampoco son simpáticas. Por lo tanto, vendría a ser acá: no son simpáticas, no son blancas y no tienen ojos pardos.
¿correcto? Muy bien, sigamos leyendo. Además se sabe que todas las damas de ojos pardos son blancas. O sea, todas las damas de ojos pardos son blancas. Ojos pardos, blancas. Por lo tanto, estas señoritas no van a existir. Y colocaremos la cantidad de 0. Por lo cual, si ustedes se dan cuenta en la parte inferior que tenemos aquí, ya puedo completar. Si yo ya sé que en total deben ser 39 las no simpáticas y hasta acá tengo 30, esta cantidad debe ser 9. Entonces, si yo ya tengo que esta cantidad viene a ser 9, ¿de acuerdo? Y todo es 36, 21 más 8, ¿cuánto nos viene a dar? 29. Y para llegar a los 36, ¿cuánto me faltaría? 7. ¿Puedo completar este espacio? También. Recuerda que todo deben ser 25. Hasta acá tengo 15. Por lo tanto me falta 10. ¿Cómo me doy cuenta que está bien? Que toda esta zona debe ser 28 y justamente coincide con 28. Entonces finalmente, ¿qué nos preguntaba? ¿Cuántas damas son blancas y simpáticas que no tienen ojos pardos? ¿Cuántas damas son blancas? Blancas, simpáticas y que no tienen ojos pardos? 7. Respuesta 7. Se acabó. Muy bien, ese es el primer problema que hemos presentado. Vamos ahora con uno segundo. Dice, a una reunión asisten 30 profesores, ¿de acuerdo? De los cuales 8 no fuman, no beben 6 y no fuman ni beben 3. ¿Cuántos profesores beben y fuman? Entonces, como en el problema anterior ya calentamos, el total es 30. Cuando me menciona la primera característica que no fuman, debo asumir entonces que va a haber profesores que fuman y profesores que no fuman. Ya está mi cuadrito de doble entrada. Vamos a la segunda característica. No beben. Por lo tanto, debe haber profesores que beben y profesores que no beben. Muy bien. Ya está. ¿Hay alguna característica más por mencionar? No. Porque el último es dato. Dice, no fuman ni beben 3. No fuman ni beben 3. Por lo tanto, ya me está dando esta primera casilla. Ahora, de los cuales al inicio me dicen los profesores 8 no fuman. Entonces, no fuman en total 8 personas. Como serán 30, por lo tanto deben fumar 22. Pero a su vez me va a servir para poder completar este espacio izquierdo, que se debería ser la cantidad de 8. Por lo tanto, ¿cuántos profesores no fuman pero sí beben? 5. ¿Correcto? Y ahora, ¿cuántos no beben? 6. Por lo tanto, me está diciendo que esta cantidad, que son los profesores que no beben, es 6. Si ya tenemos los que no fuman y no beben, que son 3, por lo tanto, los profesores que fuman y no beben, también es 3. Finalmente, recuerda que es un cuadro de doble entrada. La cantidad total son 30 personas. En este lado debo tener el complemento de lo que viene a ser de 6. O sea que 24 profesores beben. Si son 24 profesores los que beben, y yo ya tengo que ese conjunto de los que beben, 5 no fuman, ¿cuántos son los que fuman? 19. Por lo cual la pregunta es, ¿cuántos profesores beben y fuman? 19. ¿Acabó? Vamos con un tercer problema. Dice, de los 15 alumnos de una clase, 3 llegan caminando, 6 usan ómnibus, llegan caminando, 7 usan bicicleta. ¿Cuántos alumnos van en ómnibus y en bicicleta? Entonces yo he copiado el problema tal y como lo he encontrado en internet, por el nivel de dificultad que veía en un foro que los chicos no podían resolverlo. ¿Cuál es lo único que deberíamos nosotros ver que el problema está mal? Es esta parte, donde dice llegan caminando. Si nosotros la tachamos, ahora sí vamos a encontrar sentido del problema. Dice, de los 15 alumnos de una clase, 3 siempre llegan caminando, 6 usan ómnibus, 7 usan bicicleta. ¿Cuántos alumnos van en ómnibus y en bicicleta? Entonces el problema es muy corto y pareciera que es un poco a la vez tedioso con alguna trampa, pero no es así. Primero vamos, el total. Siempre hay que colocar nosotros el total. ¿Cuántos alumnos son? Me menciona que son 15. ¿Correcto? Dice, 3 siempre llegan caminando. Entonces la primera característica que me menciona es que algunos llegan caminando.
¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es la otra característica que me menciona? Que usan ómnibus. Y luego que usan bicicleta. Ahora, la pregunta que es lo que me dice: ¿cuántos alumnos van en ómnibus y bicicleta? Por lo tanto, debe haber una intersección entre estos dos. Pero en ningún momento me mencionan con caminando. Significa que él debe ser un conjunto separado de ellos dos. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de hacerla? La separación, simplemente obviándola. Este será nuestro universo con 15. Debe haber una intersección entre los que van en ómnibus, vamos a poner ómnibus, y en los que van con bicicleta. Ahora, los que usan ómnibus me menciona son 6. Y los que usan bicicleta son 7. Por lo tanto, los que van caminando me mencionaba al inicio que eran 3. Y esos serán fuera de ese conjunto. Pero están dentro del universo. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me piden la intersección, ¿no? ¿Cuántos van en ómnibus y en bicicleta? No sé cuántos usarán solamente ómnibus. Y tampoco sé cuántos usarán solamente bicicleta. Pero sí, si recuerda que el universo es 15 y 3 no van a usar ninguno de estos dos medios de transporte, debe suponer que A más X más B debe ser entonces 12. Entonces, si ya tengo que A más X más B es 12, puedo determinar el valor de algunos. ¿Por qué? Porque A más X debe ser los que van en ómnibus, que viene a ser 6. Por lo tanto, 6 más B me debe dar 12. Vas a restar 6, B vale 6. ¿Qué significa? Que los que solamente usan bicicleta, ¿cuántos son? 6. Por lo tanto, si en total son 7, ¿cuántos vienen a ser para nosotros los que vienen a estar en esa intersección? Solamente uno. Los que usan ómnibus y bicicleta. Listo. Vamos con un cuarto problema. Dice: en una escuela profesional de la UNSA hay 720 estudiantes. 300 son hombres, 220 son mujeres sin computadora. Si 280 personas tienen computadoras, entonces el número de hombres que tienen computadoras es... Ponemos entonces total 720, ¿correcto? Me menciona que son hombres y luego mujeres, por lo tanto la característica principal son hombres y mujeres. Dividimos, ya está. Luego, sin computadora significa que hay personajes que tienen computadora y otros sin computadora. Muy bien, ya tenemos nuestro cuadro de doble entrada, ¿correcto? Ahora vamos a comenzar lo que nos dice, ¿no? Rellenando. Dice, 300 son hombres. Entonces, si 300 son hombres, pero 720 viene a ser el total, ¿cuánto vienen a ser las mujeres? Lo que faltaría, ¿no? 420. Ya está. 220 mujeres, son mujeres sin computadora. Mujeres sin computadora. 220. Pero si sé que el total es 420, por lo tanto, mujeres con computadora son 200. Luego, dice, si 280 personas tienen computadoras, entonces me está dando este segmento, que 280 son las que tienen computadora. Por lo tanto, si son 280 en este segmento y tengo 200, y ya en mujeres, ¿cuántos son los hombres que tienen computadora? 80. Por lo cual, la respuesta simplemente es 80. Pasamos a un quinto problema y último. Me dice, en un salón de clases, el número de varones es 60% del total de mujeres. Si el 75% de este salón se van de paseo con el 40% de las mujeres, ¿correcto? ¿Qué porcentaje de los varones que se quedaron constituyen el 10% de las mujeres que se fueron de paseo? Ok, entonces, lo primero que yo debo darme cuenta es que una cantidad está en función de la otra. ¿A qué me refiero? Dice, el número de varones es 60% del total de mujeres. Entonces, el número de varones va a depender de cuánto sea primero el número de mujeres. Entonces, comenzamos. Si al número de mujeres le llamamos 100n, donde si n toma el valor de 1 será 100, si n toma 2 será 200, si n toma 3 será 300, entonces, ¿el número de varones cuánto será? Me dice bien claro el 60% del total de mujeres.
el 60% del total de mujeres. Pero ya sabemos que el total de mujeres es 100n, por lo tanto es el 60% de 100n, que eso viene a ser, ¿no?, 60 sobre 100 por 100n. 100 con 100 se cancela, por lo tanto el número de varones viene a ser ¿cuánto? 60. Y el número de mujeres, 100. Ya está. Ahora vamos con lo primero, ¿no? Se van de paseo. ¿Quiénes se van de paseo? Si el 75% de los varones de este salón se van de paseo, ya, el 75% de los varones, entonces yo sé que los varones son 60n, por lo tanto será 75 sobre 100 de 60n, ¿correcto? 25 a 3, 25 a 4, cuarta, 15 por 3, 45n. Entonces 45n varones se van de paseo. Ahora para las mujeres, con el 40% de las mujeres. Entonces 40% de m, que eso vendrá a ser 40 sobre 100 del número de mujeres, y el número de mujeres será 100n. Ya está. 100 con 100 se cancela, será 40 por n, 40n mujeres se van de paseo. Entonces, si ya tengo los que se van de paseo, a su vez voy a tener los que no se van de paseo. ¿Y cómo lo hallo? Con lo complemento, ¿no?, que hemos hecho desde un inicio. Si los varones eran 60n, ¿de acuerdo?, y 45 se han ido, por lo tanto 15n varones son los que no se han ido de paseo. Si las mujeres son 100, correcto, y se han ido 40, ¿cuántas mujeres no se han ido? 60. Muy bien. Ya que tengo todo esto, me puedo ir a responder la pregunta. Dice, ¿qué porcentaje de los varones que se quedaron? ¿Qué porcentaje entonces de ellos constituye quién? El 10% de las mujeres que se fueron de paseo. Entonces, tengo que saber cuánto es el 10% de las mujeres que se fueron de paseo. Las mujeres que se fueron de paseo fueron 10n, ¿correcto? Entonces, el 10% de eso, de las mujeres que se fueron de paseo, será 10 sobre 100 de 40n. 0 con 0 con 0 con 0. Por lo tanto, ese 10% ¿cuánto es? 4n. Entonces me está preguntando, para que pueda entenderse bien, ¿qué porcentaje de los varones que se quedaron, que ese porcentaje de él, constituye el 10% de las mujeres que se fueron de paseo? Entonces, 15n para mí viene a ser el 100% de ¿quién? De los varones que se quedaron, de BQ. Me está preguntando 4n, ¿cuánto representa de ese porcentaje? Hacemos nuestra regla de 3. X% por 15n debe ser igual a 4n por 100 por 100. Porcentaje con porcentaje se cancela, valor de n se cancela. Quinta me dará 3, quinta me dará 20. Por lo tanto, x va a ser 4 por 20, 80 sobre 3. Que eso finalmente nos va a dar el valor de 26,3%, ¿no? Listo. Es importante, como les dije de un inicio, que los problemas, por más tediosos que se vean, ¿no?, nosotros tratemos de desarrollarlos de la manera más sencilla posible, la más entendible. Dos cosas que quisiera agregar. Uno, que por favor me disculpen si en caso hay bulla. Vivo en una zona donde la verdad hay mucha bulla y trato en lo posible de que no se escuche. Y segundo, de que si ven que paso las hojas, me demoro unos segundos, traten de tomarle screenshot desde su celular o un pantallazo, ¿no?, si en caso están viendo desde la computadora, y practiquen. Si tienen alguna duda o consulta, recuerden dejarlo en los comentarios, nos pueden preguntar, ¿no? Si en caso tienen algún problema o link, también les agradecería que lo pongan y posteriormente nosotros lo resolveremos y lo subiremos al canal. Muchas gracias. Recuerden que en el Liderazgo Matemático nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram también. Apóyanos con un like y suscríbete para que puedas seguir aprendiendo con nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.